a esto para dar una idea es hacer simulaciones de física usando GeoGebra, ¿sí? Por supuesto, el título es más ambicioso que la actividad, porque si ustedes buscan en Internet aplicaciones de física de GeoGebra, van a encontrar muchísimas aplicaciones y tutoriales que van a ser mucho más interesantes de lo que yo voy a presentar acá. Pero más allá de eso, me pareció importante intercambiar esta experiencia porque ya tiene varios años de trabajo en Cerro del Norte. Yo en tercero tengo 3 asignaturas en este momento, física térmica, mecánica y matemática 3. Y desde hace bastante tiempo vimos desarrollando en matemática 3, junto con mecánica, por supuesto, trato de combinar las dos cosas, algunas aplicaciones para la física desde la matemática y hemos optado por GeoGebra. Este año hemos trabajado menos en mecánica con GeoGebra y solamente en matemática insistimos más, pero a medida que vamos desarrollando los cursos vamos a ir mejorando eso, ¿sí? La idea es para el próximo año usarlo por lo menos en 2 asignaturas, en mecánica seguro y en matemática continuar con la experiencia. Em, lo importante acá es que la elección de GeoGebra en matemática 3 y en algunas cosas de mecánica y en algunas cosas de electromagnetismo que también hemos hecho, por ejemplo, esta última semana con los chiquilines de cuarto año de electromagnetismo, de física, hicimos algunas aplicaciones que también lo hice con los estudiantes de tercero, que son el cálculo de gradiente, rotor, divergencia, los operadores vectoriales, que son siempre tan difícil encontrar programas armados en Internet. La idea de usar GeoGebra acá se basó en algunos conceptos que son discutibles, pero me parece relevantes, que es una plataforma en sí, es una herramienta de una plataforma que es libre y gratuita, que es multiplataforma, multiespacios, multiprogramas, o sea, se puede trabajar desde iOS hasta Android, Windows, el ambiente de trabajo es totalmente abierto. Tiene un espacio que estamos recién empezando a conocer, que los estudiantes van a conocer más que yo, por supuesto, porque son más ágiles en eso, que es el espacio de Classroom de GeoGebra, que permite ver lo que están haciendo varias personas en mi grupo, por lo tanto orientarlos en su aprendizaje. No es una experiencia que recién vamos a empezar y posiblemente se instale el año que viene. Este año no pudimos, por mi propia inexperiencia en el uso de Classroom dentro de GeoGebra, no me animé a profundizar en el tema, ¿sí? Y después tenemos opciones que son abiertas, posiblemente para los próximos años, que es el uso de las construcciones en 3D y la realidad aumentada, que muchos docentes en otros países ya lo están usando. Una ventaja maravillosa de usar GeoGebra es que existe una comunidad multiplanetaria, ¿sí? Si existiera vida en Venus, posiblemente usarían GeoGebra. Fue un chiste mal gusto del profesor de física. Pero la idea es que si ustedes entran a GeoGebra Brasil, GeoGebra Argentina, GeoGebra Chile, por ejemplo, hablando de países más cercanos, existe una comunidad muy extensa, tanto que, por ejemplo, la Universidad de San Pablo ya tiene un espacio justamente para desarrollar revistas sobre GeoGebra, ¿sí? Los invito, por supuesto, si ustedes quieren probar la experiencia de publicar algo ahí, es muy interesante. Yo voy a empezar a entrar a la revista y presentar alguna publicación. Es una experiencia interesante que nos da otra oportunidad a los docentes de América Latina para compartir ideas y experiencias. Y creo que hay 4 palabras que resumen lo que hace GeoGebra dentro de nuestra experiencia como docentes, ¿no? El primero es que tiene múltiples recursos. Queremos saber cómo se construye un vector para identificar una fuerza y cómo sumarlas. Bueno, en algún lugar en Internet está. Y se va a encontrar alguien que lo haya construido. Y es bueno porque lo podemos adaptar. Por lo tanto, está el espíritu de comunidad. No es que yo tenga que saber constantemente lo que hacer, sino que puedo buscar constantemente cómo modificar cosas para adaptarlo a mis necesidades. El trabajo en grupo, que me parece fundamental en ese caso, hay que fomentar justamente el trabajo en grupo. No el trabajo del grupo, sino el trabajo en grupo, en el cual el docente forme parte del grupo y se pregunte, ¿cómo hago eso yo también sin ser un experto completo? Y ambiente colaborativo, en el cual podemos intercambiar las experiencias, publicarlas, compartirlas en espacios múltiples. Por ejemplo, mis estudiantes lo han visto que hemos colaborado inclusive colocando en WhatsApp un programa y ese programa está enlazado a donde ustedes quieran y por lo tanto pueden abrirlo y modificarlo y hacer preguntas sobre cómo se realizó, ¿sí?
Por supuesto que como herramienta no es la única, como recurso no es el único, GeoGebra. Tenemos otras herramientas que están desarrollando con mucha fuerza o que ya están presentes hace bastante más tiempo que GeoGebra en los ambientes. Simuladores PHT, por supuesto, los simuladores PHT ya están instalados en el uso cotidiano de los profesores de física, más en esta época del distanciamiento social por COVID-19. Hemos aprendido a utilizar simuladores, tratando de sustituir aproximadamente las actividades de laboratorio. Son programas ya listos, ya prontos, y podemos utilizarlos, pero sin modificarlos, excepto que, por supuesto, la persona, el usuario, conozca el formato Java o algún otro formato de programación. Por supuesto, tenemos programas que están reconocidos en las universidades, como MATLAB o SciLab. El problema es que en este momento no era objetivo estrictamente programar, por lo tanto, MATLAB o SciLab, MATLAB por un lado que es de pago, por lo tanto hay que tener recursos para utilizarlo, y no teníamos disponible dinero para eso. Y SciLab, que a pesar de ser gratuito, tiene el problema de que es un programa para programar, por lo tanto hay que pensar de otro punto de vista. Y por lo tanto, y además tenemos Python. Python está entrando con fuerza en toda la parte de ingeniería y la parte de ciencias desde hace por lo menos 5 o 6 años, y ya tiene una comunidad bastante extensa. Pero tenemos el gran problema que la mayoría de ellos tenía carácter no ser multiplataforma, y muchos estudiantes no tenían acceso plenamente a computadoras. Algunos trabajaban solamente con celular, y por lo tanto empezamos a optar por GeoGebra para abarcar todas las posibilidades, ¿no? Alcanzar a todos los estudiantes sin discriminación. Ser lo más accesibles posible desde el punto de vista de la información. La idea inicial fue hacer un acercamiento de programación casi instintivo, ¿sí? Pensando siempre en qué aplicación voy a obtener. Y los cursos en los cuales se aplicó esto siempre fue en formación docente, grupos también con pocos estudiantes, desde 2016 que estamos aplicando esto, entre 10 y 12 estudiantes como máximo. Por lo tanto no puedo decirles si esta experiencia puede ser aplicada en enseñanza media. Dependería de ustedes probar con algún grupo que ustedes consideren adecuado, posiblemente ingeniería, probablemente algún quinto científico, pero eso no excluye ningún grupo. Puede inclusive aplicarse en cuarto año de bachillerato, en primero de bachillerato. Seguramente basta que los estudiantes tengan acceso a computadoras. Y nosotros tengamos planificado programas que sean realmente factibles de realizar en 40 minutos. En esta primera parte lo que propongo es, bueno, vamos a analizar un par de programas. Estoy siendo muy optimista, posiblemente podemos hacer un programa solamente, que por ejemplo yo opté por el movimiento en el plano, y si no es posible terminar hoy el campo eléctrico y suma de vectores, lo hacemos en la próxima instancia, ¿sí? La idea, por supuesto, es dejar la propuesta de que ustedes creen un simulador sobre algún tema de física, tómense libertad para elegir el que quieran. Conste una cosa, aquí la idea no es que yo sé hacer o yo puedo hacerlo por mí mismo. La idea es, por supuesto que lo puedo hacer por mí mismo, pero en caso de duda siempre pueden ir a buscar un programa ya armado y modificarlo. Lo importante es que ese programa que esté modificado tenga un carácter, una impronta personal con algunas características modificadas del programa. Por lo tanto, reconocer al creador del programa, ¿sí? Siempre la idea es no hacer plagio, evitar el plagio, o en el caso de que uno cree alguna parte específica del programa, aclararla. Pero seamos conscientes de que la comunidad GeoGebra es abierta y es una comunidad que permite justamente el uso y reuso de los programas, ¿sí? Tal como lo son la comunidad Scratch, ¿sí? O todas las comunidades relacionadas a matemática, por ejemplo, ¿sí? Que son espacios abiertos para que uno pueda reutilizar los programas que están presentes en la nube. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Por supuesto, lo que voy a hacer es mostrarles cómo se crea un programa. Espero que funcione. Voy a probar a ver si funciona. Siempre le digo a mis estudiantes, vamos a probar a ver si funciona. Parto de una situación problemática, ¿no? Conste una cosa, nunca voy a citar esto como una actividad de proyectos, porque en fin no armamos proyectos, pero sí como mini experiencias dentro de la clase, ¿sí? En la cual el docente se primero en preguntarse cómo hago esto, y de ahí sacar ideas y ir preguntándose constantemente si el ciclo que estamos haciendo es correcto, si funciona,
Y la gran dificultad acá es la evaluación, que todavía estamos en discutir, bueno, cómo hacer realmente eficiente y eficaz todo este proceso con una evaluación que sea consistente con la metodología innovadora. Es una pregunta que está para contestarse todavía. En fin, lo que me parecía importante de esto es que todo el uso de GeoGebra sustituye la clase, parcialmente la clase expositiva, basándonos siempre en un libro de texto. Solo para que todos tengan idea, el libro de texto que estamos usando en Matemática 3 en este momento es el Cálculo 2 de Larson, que es un libro bastante accesible, pero puede ser sustituido fácilmente por cualquiera de las versiones, por el Purcell, por ejemplo, o por otro libro de matemática equivalente, ¿sí? Son versiones norteamericanas que son mucho más flexibles y tienen muchos ejercicios de aplicación, que es lo interesante. Y podemos utilizar libros de mecánica, inclusive libros aplicados a la ingeniería, como el Dinámica de Billy Johnson, que tienen varios ejercicios que pueden ser transformados y aplicados a través de GeoGebra, ¿sí? Resuelto a través de GeoGebra. La idea es evitar cualquier cálculo a mano y hacer que la computadora realice esas cuentas o que muestre los diagramas. Es un ejercicio de probar cuánto la máquina puede contarnos y qué podemos hacer nosotros con la máquina, dentro de lo limitado que sabemos usarla, ¿sí? Bueno, pasamos ahora. No sé si alguno tiene alguna pregunta o quieren hacerla en el chat. ¿No? Cualquier cosa ponen alguna pregunta en el chat, yo con mucho gusto la contestaré, si no, levantan la manito y podemos ir discutiendo un poquito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar una situación básica y tratar de resolverlo usando el programa GeoGebra, ¿sí? Voy a compartir. Por supuesto, yo escribí acá en pizarrón y la situación inicial que planteo es esta, ¿no? Tenemos un movimiento cualquiera en el plano y quiero dibujar algunas cosas, ¿no? Quiero dibujar la trayectoria, quiero dibujar el vector posición, quiero dibujar la velocidad en cada punto y la aceleración en cada punto. La aceleración y velocidad instantáneas. Por supuesto lo puedo hacer a mano eso, ¿sí? Yo puedo agarrar un simulador como el PHT y también se puede hacer. Lo interesante de acá es qué puedo hacer con GeoGebra y cómo puedo razonando para que GeoGebra haga lo que yo quiera y no lo que el programa desea hacer, lo que es un gran problema, ¿no? Hay que domar a GeoGebra, como tiene que domar a cualquier programa, como decía hoy el MATLAB, inclusive tiene que ser domado, tenemos que aprender a usarlo para que el programa ejecute lo que nosotros esperamos. Vuelvo a compartir acá y vamos a ver una aplicación. Vamos a ver si podemos hacer esta aplicación. Bien. Primera cosa. Vamos a salir de acá. Bien, cerramos la presentación y vamos a agarrar. En primer lugar, vamos a buscar GeoGebra que más se adecua a nuestras necesidades, ¿no? GeoGebra se transformó en los últimos años en una plataforma, por lo tanto tiene no solamente aplicaciones que se puede utilizar en Windows, sino que también se puede instalar en los celulares. Y ha distribuido las capacidades de la plataforma en pequeñas aplicaciones. Por ejemplo, si entramos a geogebra.org, que es la página de GeoGebra, esta es la página principal de GeoGebra y acá podemos entrar a nuestro perfil, ¿sí? O podemos explorar dentro de la página principal y acá tendremos muchas aplicaciones, por ejemplo, una calculadora gráfica, calculadora científica, GeoGebra clásico, exámenes, podemos crear exámenes con GeoGebra. Tenemos la calculadora CAS directamente, la calculadora CAS es para cálculo algebraico. Podemos utilizar solamente la parte geométrica. Podemos utilizar la parte de calculadora 3D directamente para dibujar cosas en 3 dimensiones, gráficas o curvas en 3 dimensiones. O podemos utilizar el que es clásico, por eso se llama GeoGebra clásico, que es el que está, este es el GeoGebra clásico 6, que justamente nos permite trabajar directamente en la web, guardarlo en nuestro espacio en GeoGebra, en nuestro perfil de GeoGebra, o sea, automáticamente lo guarda en el perfil de GeoGebra, o lo podemos descargar en una carpeta en nuestra computadora o celular, depende de la necesidad.
Voy a utilizar GeoGebra Clásico porque tiene todas las aplicaciones en un solo programa y por lo tanto facilita bastante el trabajo, ¿sí? Lo demás tiene algunas limitaciones. Si utilizamos la calculadora, por ejemplo, no vamos a poder hacer gráficas 3D. Si utilizamos sencillamente las aplicaciones como la geometría, no vamos a poder hacer cálculos algebraicos. O el CAS, si usamos solamente, no vamos a poder utilizar el espacio de las representaciones algebraicas también. Por lo tanto, esta es la más, me parece la más flexible y la que personalmente he usado en las clases. Primera cosa que nos vamos a preguntar, y creo que sería interesante, es de qué forma vamos a representar un movimiento en dos dimensiones. Para empezar, lo que tengo que hacer es decidir qué matemática utilizar. Con los estudiantes de tercero utilizamos las curvas paramétricas relacionadas con un movimiento plano, y por lo tanto esas curvas paramétricas permiten trabajar, en este caso, en coordenadas cartesianas, utilizando el eje X y eje Y y las variaciones de las funciones en X e Y con respecto al tiempo. Entonces, para empezar, la idea es, entremos dos funciones de tiempo, una que sea la componente horizontal de ese movimiento y otra que sea la componente vertical de ese movimiento, y a ver si podemos por lo menos representar la trayectoria del movimiento cualquiera. Por supuesto, opté por empezar por el más clásico de los clásicos, ¿no? Que es el movimiento parabólico, ¿sí? Elegí esta curva porque es la que nos permitiría trabajar mejorcito acá. Recuerden que GeoGebra tiene varias partes, ¿no? Tenemos la parte algebraica, que justamente vamos a ir colocando todo el desarrollo, que es esta parte que está a la izquierda. En la versión 5 está en la parte inferior, se trasladó ahora hacia la izquierda. Tenemos la parte gráfica, que la podemos mover a través de desplazamiento gráfico. Podemos en ella colocar puntos, colocar curvas, colocar rectas. Podemos eliminar todo esto si desean. Podemos borrar todo esto utilizando el espacio que está aquí a la derecha. Vamos a dejarlo así por ahora. La idea es ir armando un programita que nos permite dibujar esto en un plano. Voy a empezar colocando, entonces, voy a llamarla de esta forma. Si no funciona, le cambiaré el nombre, ¿sí? Es un tema de ir probando nombres a ver si GeoGebra lo acepta. Voy a empezar colocando una función que le voy a llamar f de t. Y esa es la componente horizontal del movimiento. Sería la componente horizontal de la curva paramétrica, ¿sí? O del vector R, si lo prefieren así. En este caso en el pizarrón está 2t, o sea que es 2 por t. Voy a ingresar la componente vertical. Le voy a llamar G para darle un nombre, G de t. Dejando claro que esta componente entonces es... Acá tengo una visita inesperada de la gata de mi hijo. Decidió visitarme. Entonces vamos a escribir menos 3 t cuadrado más 5t más 4. Bueno, se me fue acá. Aquí. Más 5t más 4. Bien. Por supuesto que no era eso lo que yo esperaba. Yo no esperaba que me dibujara las dos curvas, ¿sí? Por lo tanto, si no quiero eso, lo que hago es ocultar las curvas y digo, no era eso lo que yo quería. Lo que yo espero es que la máquina dibuje una curva que tenga a las funciones f y t como componentes, cuyo parámetro sea el tiempo y que lo haga en un rango que vaya entre un tiempo, por ejemplo, menos 5 y 5, o 0 y 10, o 1 y 3. Ese espacio no importa mucho, ¿sí? Vamos a ver cómo lo puedo representar, ¿sí? Voy a hacer así. Voy a dibujar la curva entonces. La máquina lo va a llamar de una manera. Yo puedo darle un nombre a esa curva. Por ejemplo, le voy a llamar curva C, ¿sí? Le voy a decir, bueno, C es la curva. Acá tenemos la curva paramétrica. Tenemos varias opciones ya armadas en GeoGebra, ¿no? La primera opción es curva, expresión, parámetro, valor inicial y valor final. Las otras son para 3 dimensiones,
sea, tenemos acá una función de 2 variables, acá una función de 3 variables. Igual esto se puede representar en 3 dimensiones después. Podemos hacer una lista de puntos, esto es muy interesante si tenemos que repetir el mismo parámetro varias veces, ¿sí? Podemos crear la curva implícita a partir de una expresión que es muy útil en el caso de tener expresiones que no pueden independizarse la variable z, por ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar la primera, curva, expresión, expresión. La primera expresión va a ser la componente horizontal, o sea que esta va a ser f de t. La segunda expresión va a ser g de t, que es la componente vertical. Espero que funcione. Puede que pase algo acá. Después vamos al parámetro. El parámetro acá es el tiempo. Vamos a evaluar entre, por ejemplo, entre 0 y 5. Y después probamos. Bueno, ahí tenemos la curva. Esa es nuestra curva. Esa es la trayectoria de este movimiento. Si cambiamos, por ejemplo, uno de los parámetros, por ejemplo, la velocidad en lugar de 2 le ponemos 3, por supuesto la forma de la curva va a cambiar. Y si queremos que marque desde antes, basta que cambiemos acá el rango entre, por ejemplo, puedo colocarlo entre menos 3 y 5. Y ahí tenemos una curva más amplia. Ahí tenemos que decir, tengo que negociar con los chiquilines, bueno, en qué zona me sirve la curva, ¿sí? Se puede hacer también una función que nos permita limitar esa curva en el rango en que está la zona de la gráfica. Pero eso ya es otro tema. Por ahora, construir la curva, lo que es un gran paso porque ahora sé construir curvas en GeoGebra, por lo menos curvas paramétricas. Bien. El siguiente paso ahora es hacer una cosa más complicadita. A ver. Lo que yo quiero ahora es colocar un punto en la curva y que ese punto se mueva según las componentes X e Y. No que se mueva de cualquier manera, claro. Yo puedo colocar un punto sobre la curva y hacer lo que se mueva, pero lo muestro. Esto que voy a hacer ahora no es lo que yo quiero. Puedo hacer así. Puedo colocar el punto, un punto en objeto, por ejemplo, acá, ¿sí? Y hacer que el punto se mueva. Precioso. Pero esto es falso, porque este punto no se está moviendo según las componentes X e Y. Este punto se está moviendo en forma uniforme sobre la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no quiero esto. Esta metodología es muy utilizada y en varios programas lo he visto. Coloco el punto y que se mueva. Es cierto, funciona, pero no es lo que yo quiero. Este punto está haciendo una cosa que yo no quiero. Por lo tanto, lo voy a eliminar. ¿Entendieron lo que hice con respecto a colocar el punto? Lo que hice fue ir acá a esta parte, punto, punto objeto. Le puse un punto al objeto que es la curva. Eso se puede hacer, por ejemplo, en una demostración, pero no en una simulación como esta. ¿Por qué? Porque el punto no se va a mover como yo quiero que se mueva. Con una componente horizontal que es un movimiento rectilíneo uniforme y una componente vertical que es un movimiento uniforme acelerado. Bien. Solo como curiosidad, este tipo de problema me pasó en el primer año en que uno de los estudiantes decidió hacer un precioso programa en el cual quería simular las órbitas planetarias. Se pasó días armando las órbitas. Bueno. Y resulta que colocaba los puntos y se movían. Y claro, al final del curso, por supuesto, estaba bien lo que hizo, pero el problema estaba en que no era una situación física real. Entonces cuando yo dije, mira, tu programa está bien matemáticamente, pero físicamente es incorrecto porque los planetas no se mueven así. ¿Cómo? Sí, los planetas no se mueven de esa forma. Los planetas no se mueven de forma uniforme sobre las elipses. Cumplen con la ley de Kepler. Por lo tanto, tenés que modificar ese programa más adelante para poder usarlo en clase. No puedes mostrar ese programa, excepto de forma cualitativa, es un programa cualitativo, no debes usar un programa cuantitativo. ¿Sí? Entonces, este tipo de problema es complicado cuando uno está empezando en formación docente, cuando te piden una cosa de estas y decís, ¿qué tengo que hacer? Un punto moviéndose sobre una circunferencia. Sí, pero los planetas no se mueven de esa forma, los planetas no se mueven sobre las elipses con movimiento circular, con movimiento uniforme. Lo hacen cumpliendo la ley de Kepler, ¿no? Bien, o con la conservación del momento angular. Bien, ya tenemos la curva. Ahora vamos a pasar a marcar un punto sobre la circunferencia. Y de ahí, ver que ese punto se mueva como yo lo deseo. Lo primero que puedo hacer acá es tener lo siguiente. Voy a empezar marcando una cosa que es esto.
Cuando nosotros queremos hacer que un punto se represente sobre la curva y que se mueva según lo que dicen los parámetros de f en función del tiempo y g en función del tiempo, no podemos utilizar tiempo como variable. A ver, el parámetro tiempo acá no significa que lo puedo utilizar como variable dentro de esta estructura. Por lo tanto, tengo que crear una alternativa que sustituya el tiempo, porque no es el mismo tiempo que está acá. Pasa lo mismo en matemáticas, ¿no? Cuando integramos, el parámetro de integración no es la misma variable con la que estamos integrando. Llevará el mismo nombre, pero no son lo mismo. Entonces, aquí voy a crear otra cosa. Voy a crear un deslizador, o sea, un número que varía, ¿sí? Voy a crear un deslizador acá. Y ese deslizador le voy a dar un nombre. El nombre que le dé no importa. Le voy a dar el nombre, por ejemplo, lo voy a llamar n. Y le voy a, acá por defecto está entre menos 5 y 5. Le voy a dejar entre menos 5 y 5. ¿Qué es n? Bueno, n sustituye el tiempo. O sea, es cómo cambia el tiempo al ir dibujando puntos en la curva. Entonces, lo que puedo hacer es preguntarme, ¿cuánto vale f y cuánto vale g para un n determinado? ¿Sí? Entonces voy a decidir así, voy a decir, bueno, voy a crear un valor numérico a, que en realidad depende de cuánto vale f para n. Y voy a crear un b que va a decir cuánto vale g para n. Vean que si cambio acá, los valores se modifican, ¿se nota? Bien, el deslizador está modificando a y b, que son los valores que asume la función f en el caso de a y la función g en el caso de b para valores de n que son continuos, que es nuestra idea de cómo cambia el tiempo. Entonces ahora sí puedo decir, bueno, voy a dibujar un punto A sobre la curva que tenga coordenadas A, B. Por ejemplo, un punto A mayúscula que tenga coordenadas A, B. Veamos. Vamos a cambiar acá a ver si aparece el punto A. Ahí se movió el punto A. De esta forma, si lo coloco por aquí, vamos a colocarlo acá, y hago que esto funcione, el punto A se mueve, sí, como un movimiento del proyectil. ¿Ven que se detiene arriba? Lo vuelvo a ver. ¿Ven que ahí se detiene? Disminuye la velocidad y vuelve a aumentar. O sea que ese punto sí se está moviendo como yo quiero. ¿Sí? No se mueve de forma uniforme, se mueve según una componente vertical que es acelerada. Bien. Ahora, lo que quiero dibujar es el vector posición. El vector posición es muy simple, bueno, tengo que unir el punto O con el punto A en todo momento. Bueno, entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Voy a hacer el vector R, que lo voy a llamar vector posición, para ser original. ¿Sí? R lo voy a llamar de forma, R es un vector. Es un vector. Ah, pero me falta el punto O. Entonces, antes de definir el vector, tengo que marcar el punto O. Muchas veces aparece por defecto el punto O. Voy a ver si me acepta. O mayúscula, igual, y posiblemente acepte directamente 0, 0. Ok, ahí aparece el punto O. Ahora sí estoy en condiciones de trazar un vector que sea el vector OA. Entonces vamos a hacerlo así. R es el vector que une el punto O. Ah, bien lo que aparece acá. Vector punto inicial, punto final. Si el vector punto es por defecto un vector que está asociado con el 0, 0 siempre, ¿no? Pero acá yo quiero asociarlo a un vector 0, 0, punto inicial, punto final para ejecutar. Vamos a trabajar con punto inicial y punto final. Punto inicial va a ser el punto O y el punto final de este vector va a ser el punto A. Ahí tenemos el vector posición en cada momento. Podemos cambiar el color de este vector para hacerlo más atractivo. Eso va a depender del gusto de ustedes. Basta ir a propiedades acá. Van aquí, propiedades. Aquí a la derecha aparece
una opción diferente, puedo colocar un color acá, cualquiera, pongamos un azul. Muy bien, ya tenemos listo nuestro vector. Posición. Ahí tenemos la posición. Si cambiamos el tiempo, nuestro vector posición va a ir cambiando a medida que la partícula se desplace sobre la curva que elegí. Esto es bien interesante para discutir después ese concepto de desplazamiento, ¿no? Podemos ir dibujando pequeños desplazamientos acá, pero por ahora lo vamos a dejar así. Como este trabajo está orientado a estudiantes de formación docente, la idea es ya empezar utilizando los conceptos estrictos de la velocidad instantánea y aceleración instantánea como las derivadas correspondientes en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es sencillamente incluir esos conceptos de forma directa. Vamos a crear dos funciones más que sean las derivadas temporales de las componentes que estamos trabajando. Y ahora sí conseguimos después combinarlas para dibujar el vector velocidad en cada punto. Por lo menos que acompañe el punto A. Voy a crear dos funciones más. El nombre que le demos a la función no importa. Eso debe depender de gusto de ustedes. Podemos escribir algo así como D1 y D2, ¿sí? Le escribo D1 y D2. D1 sería la derivada 1 o la derivada en X. Hay que evitar el X e Y por las dudas. Puedo colocar de X si ustedes quieren. Y vamos a probar si funciona. De X sería la derivada de la función y variable. La función va a ser, voy a utilizar función variable, la función va a ser la función original, f, la que estaba arriba, y pues, pongamos f de t por las dudas, por si GeoGebra se pone muy exigente, y la variable va a ser tiempo. Ok. Derivó, eso obviamente está bien porque, en fin, tenemos que la derivada de 3t con respecto al tiempo es 3. Obviamente esa es la velocidad, la componente horizontal de la velocidad, ¿no? Hagamos lo mismo con la derivada con respecto a y. El nombre es peligroso porque puede entenderse que esto es diferencial de x, diferencial de y. Habría que elegir otro nombre. Cuando trabajo en el curso, realmente elijo nombres genéricos, por ejemplo, H, R, T, T no, perdón, S, ¿sí? Pero para identificar que son las derivadas con respecto a x, de x con respecto al tiempo y derivada de y con respecto al tiempo, dejémoslo por acá, sí. Entonces acá tenemos también la derivada, otra vez, perdón, derivada función variable. Ahora la función que vamos a derivar es la función g y el tiempo t. Y tenemos otra, por supuesto, si miramos arriba, la derivada de esto realmente es menos 6t más 5. Ahora lo que tenemos que hacer es, voy a ir borrando una cosa acá, está bien, está bien. Esto no quiero que aparezca, sé que son cuentas que voy haciendo. Quiero ahora un ejercicio que es el siguiente. Quiero dibujar el vector velocidad en el punto A. Yo voy a hacer el vector velocidad sin escala, o sea, lo voy a hacer de forma bruta, porque se puede crear una escala correspondiente para ese vector. Pero por ahora vamos a solamente hacer eso, porque colocar el vector, dibujar el vector de forma bruta. Después se puede cambiar la escala correspondiente haciendo la multiplicación del vector por un parámetro real, ¿sí? Por un número real. Entonces lo que quiero ahora es, encima del punto A, dibujar un vector que sea la velocidad. Hay varias maneras de hacerlo. Yo he optado en los cursos por hacer el siguiente procedimiento. Primera cosa, le voy a dar a dx y dy el valor correspondiente, voy a calcular el valor que tiene dx y dy en el punto, en el instante n. ¿Se acuerdan que el n ahora es nuestro tiempo, no? N es el tiempo. Entonces voy a descubrir cuánto vale dx y dy en el instante n, cualquier instante n. Para eso vamos a colocar letras que sean, porque el GeoGebra automáticamente genera un título para ese parámetro. Podemos darle un valor, un nombre, por ejemplo, vamos a llamarlo, para no utilizar dx y dy, vamos a utilizar C y D. C y E. Vamos a llamar C, ese valor que adquiere dx en n. ¿Aceptó o no aceptó? A ver.
Capaz que ya había usado C, a ver, un poquito. No, hasta acá. C es el valor que adquiere dxn. Lo escribo acá arriba. Y ahora voy a escribir E. E va a ser el valor que adquiere. Solo un poquito que faltó algo acá, solo un poquito. Creo que se me corrió algo acá. Sí, me desapareció una, vuelvo hacia atrás, que hubo una, me reinterpretó mal acá. Algo no me interpretó bien. GeoGebra tiene esas cosas, de vez en cuando escribimos algo diferente y no acepta. Bien, esto es lo que tenemos bien acá. A ver. Voy a escribir así. dx dn, a ver si acepta. Ahora aceptó. Lo llamó D. Significa que una C ya había utilizado arriba. Sí, estaba la curva C, perdón. Y ahora voy a escribir DI dn. Y lo llamó E. Muchas veces uno se olvida de haber usado una letra y GeoGebra le dice, mira, esto está mal, volvé a hacerlo. ¿Sí? Me ha pasado mucho en los cursos. Mis estudiantes me dicen, se ha olvidado la letra, profesor. Bien, ya tenemos entonces un montón de datos acá. Lo que tenemos que hacer ahora es, sé el valor que tiene la derivada en el punto, por ejemplo, en este caso, en el punto n igual a 1,89. Vean, si modifico n, que sería el tiempo, se modifican todos los parámetros, inclusive el valor de la componente en y de la velocidad. ¿Sí? La componente en x es constante, es un movimiento uniforme en la horizontal, porque yo opté que fuera constante. Ahora lo que vamos a hacer es, de las tantas formas que hay para trabajar acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear dos números más, dos parámetros más, que van a ser, le voy a llamar B1 y B2, ¿sí? Ustedes pueden llamarlo como quieran, yo voy a llamar B1 y B2. B1 y B2 van a ser lo siguiente, bueno, voy a escribirlo así. Vean que lo que quiero hacer es, en el punto A, dibujar un vector. Entonces voy a marcar un vector acá. ¿Se entiende la idea? Quiero dibujar un vector acá en A. Entonces lo que necesito son dos puntos. Un punto es A y otro punto es las coordenadas de A corridas en X y en Y. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir un vector B1 que va a ser la componente horizontal de la velocidad, que es la componente A, horizontal de A, o sea, la coordenada horizontal de A, que es A minúscula. Vean que acá usé A minúscula. Más, aquí le voy a agregar un poquito, más la componente de la velocidad en el eje X, que es D. Entonces ahí tenemos, esta es la componente de la velocidad en el eje horizontal. Y ahora vamos a ver la componente de la velocidad en el eje vertical. V2 es B más E. Si todo va bien ahora, lo que puedo hacer es crear un punto, que le voy a llamar originalmente punto B. ¿Sí? El nombre del punto lo pueden elegir ustedes. Yo voy a poner punto B. Ese punto B, ¿quién va a ser? Va a ser B2, perdón, B1, B2. El punto B1, B2, si modifico acá, debería aparecer ahí. Si lo modifico, ahí está el punto B1, ahí está el punto B1, punto B. ¿Se nota? Ahora lo que voy a trazar es un vector. Ese vector, por supuesto, va a ser el vector velocidad. Le voy a poner velocidad. ¿Sí? El vector de velocidad es un vector cuyo punto inicial es el punto A y cuyo punto final es el punto B. Ahí tengo dibujado el vector de velocidad. Si quieren cambiar el color, otra vez, propiedades, minimizamos acá, vamos a color y le ponemos un colorcito ahí, el color que ustedes quieran. Acá. Ahí tenemos el vector velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos un movimiento cuya estructura es muy simple. Si voy cambiando, aquí cierro esto acá para que vean antes. Vean que si empezamos de menos 5 y arrancamos acá, el objeto, la partícula esta, es un movimiento de una partícula,
está representado ahí su posición y la velocidad. Y la velocidad va cambiando a medida que el movimiento se desarrolla. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que desarrollar la aceleración. La aceleración va a ser muy similar a esta estructura, muy parecida a todo esto. Para eso ustedes lo podrían hacer. Lo voy a terminar yo para que después, si lo quieren modificar a este ejercicio y agregarle el vector fuerza, lo puedan hacer. Si quieren agregarle el vector cantidad de movimiento, también lo pueden hacer. Pueden calcular las energías si lo desean. ¿Sí? Es un ejercicio que pueden agregar cosas. Me acuerdo en el año 2017, un estudiante que es de Artigas decidió hacer este movimiento y utilizó el cálculo de energía, lo puso acá, colocó un texto y iba calculando la energía cinética y la energía potencial en cada punto a través de los datos que tenía de altura, calculó las componentes vertical y horizontal, utilizando la componente horizontal y vertical en eje X y eje Y, ¿no? Horizontal y vertical eje X y Y, y calculando y utilizando los datos de velocidad que tenían presentes acá, ¿sí? Por supuesto, buscó el módulo de velocidad primero y todas esas cosas. Pero lo interesante es que este ejercicio, que estamos haciendo acá, se le puede agregar todo lo que yo quiera, ¿sí? Si quiero buscar el vector momento, lo puedo colocar. Si quiero calcular el momento angular con respecto al punto O, lo puedo calcular y puedo representarlo, por lo menos en sus coordenadas, ¿sí? Puedo calcular la energía cinética. ¿Ah? Es un ejercicio bastante completo para empezar, pero es sencillito, para ir armándolo. El mismo procedimiento para la aceleración. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de seguir acá? ¿No? Pregunta si vamos a compartir después. Sí, sí, por supuesto. Esto ya está libre. ¿Sí? La idea es justamente que yo, después de terminar el ejercicio, lo comparta con ustedes, y si lo desean, lo puedo modificar, o adaptar, o crear otro ejercicio parecido con este. ¿Sí? Yo te puedo hacer una pregunta. Por supuesto. Yo soy profesora de quinto año y me interesa justo porque, dado que cambié el programa, Claro, claro. ahora es movimiento compuesto y tú hablaste del cálculo de energía y de la cantidad de movimiento, que son temas que yo ya di. ¿Está? Perfecto, Vanessa, sí, sí. La aplicación de eso, en el caso en el cual vos pusiste derivadas, para que el estudiante lo entienda, ¿puedo cambiarlo por otro valor o yo se los pongo y se los decreto? Una alternativa, digo, yo no trabajé en quinto, te contesto de dos puntos de vista. Puede ser, primero, esto lo pensamos para formación docente, o sea, obligando al estudiante de formación docente a pensar utilizando cálculo. Ese es el primer objetivo, ¿no? Cálculo y por supuesto, álgebra vectorial, ¿sí? Desde el punto de vista de quinto año, yo tengo un quinto año también de un privado, y lo que hice con eso fue, en lugar de decir que es la derivada, pedirle que coloque la ecuación de la velocidad, en lugar de colocar la derivada, ¿sí? Entonces, que pruebe con la ecuación de la velocidad, que eso ya lo conocen, ¿no? Por el caso de movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Exactamente lo mismo, ¿sí? En lugar de pedirle a la máquina que calcule la derivada, colocás, por ejemplo, directamente la ecuación, ¿sí? De esa forma te evitas el concepto de derivada. Entiendo, sí. ¿Sí? Bueno, gracias. De cualquier manera es bastante útil si querés trabajar con los grises de quinto, que más o menos tienen que tener alguna idea de tangente, pendiente de la tangente, puede discutir con ellos eso, ¿no? Claro, con formación docente es obligatorio, porque no hay salida. Una alternativa, Manuelita, que existe, que me parece muy interesante, es que en lugar de utilizar GeoGebra para quinto, para el liceo, utilizar Tracker. Filmar el movimiento y utilizar Tracker para analizarlo, ¿no? Lo cual es muy, muy sugestivo porque el gurises lo pueden hacer solitos. ¿Sí? Sí, yo lo uso, pero quería encontrar, hay algunos alumnos que utilizan el GeoGebra para incluso graficar, entonces Perfecto. quería justo aprender todo esto como para poder aplicarlo con los chiquilines, ¿no? Como fin de Excelente. curso. Sí, 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 sí. Son Lo pueden hacer especiales, eso. son Lo pueden hacer especiales, ellos mismos. son de científico y son especiales. Perfecto, perfecto. Tú lo puedes orientar haciendo que en lugar de colocar la derivada, así donde te dije, coloque las ecuaciones de movimiento de la velocidad y la ecuación de aceleración, ¿sí? Y le va a dar exactamente lo mismo. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias.
No, a las órdenes. Bien, el ejercicio ahora sigue el mismo razonamiento, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es crear la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, en el componente X y componente Y, lo mismo. Acá tengo que hacer una cosa interesante que es elegir nombres, ¿no? Yo no puedo elegir otra vez de X y de Y. Quizás la computadora me permite escribir algo así medio extraño como D2X. Espero que permita. Parece que acepta. Y acá voy a buscar la derivada. Otra vez, función variable. La función ahora es dx. Y la variable es tiempo. Bueno, aceptó. Y ahora voy a escribir D2i. Los nombres son peligrosos de lo que estoy escribiendo, por las dudas, ¿eh? Puede que la máquina de repente salte y diga, no, esto no te lo acepto. Derivada, función variable, y acá voy a trabajar con la derivada de la función di, que ya la calculé, variable tiempo. Y acá, por supuesto, nos tiene que dar la aceleración, en menos 6. ¿Sí? Nos da la aceleración. Ahora, lo que vamos a hacer es, si quiero representar la aceleración en el punto A, en cada instante, aceleración instantánea, por supuesto, lo que tengo que hacer es determinar qué valor tiene la derivada en ese punto, en ese instante, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer así. D2x, por supuesto, esto va a ser 0, ¿no? De n, lo llama h, y D2i de n, por supuesto nos va a dar menos 6 otra vez, porque estamos trabajando con una función que tiene una componente en x que es uniforme, y una componente en y que es una curva que tiene una componente en x que es uniforme, y una componente en x uniforme y en y uniformemente acelerada. Segundo grado. Bien, ahora lo que quiero hacer es otra vez, lo mismo que hice antes. Colocar estos valores en el punto A con un vector. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a determinar un valor primero, que lo voy a llamar AC, para dar un nombre, ¿sí? Espero que me acepte, o AC1, vamos a llamarlo AC1. AC1 va a ser la componente horizontal de la aceleración, por supuesto sé que va a dar 0, ¿sí? Que va a ser el valor del punto de la coordenada de A, que es A minúscula, más el valor que obtuvimos para la derivada segunda con respecto al tiempo en la coordenada X. O sea que va a ser D2X. Perdón, no, acá. Va a ser H. D2X en ese punto, H, más H. Y hago lo mismo ahora con AC2, que es la componente horizontal de la aceleración. Y haré B, que es la coordenada del punto A, más el valor que tiene la aceleración en la componente vertical en ese punto, que es I. Bien, a ver si estamos bien. Menos 102. Nos va a quedar grande el vectorcito. Y ahora voy a crear un vector. A ver, está mal acá, será un poquito. Punto B, no, puse algo mal acá. Puse una cosita mal aquí. Es B más H, B más C. Sí, está bien. Voy a hacer así ahora. Voy a crear un vector que lo voy a llamar... pero tengo que crear un punto primero. Voy a crear un punto que me permita unir un punto que después me puede unir el punto A con el punto D, y ese punto D, que lo voy a llamar D por supuesto, ese punto D me va a dar el vector aceleración. Vamos a llamar el punto este dije D, ¿no fue? De minúscula. Vamos a darle otro nombre para no confundirnos. Vamos a llamarlo M. Punto M. El punto M va a ser la componente AC1, AC2. Veamos si acepta. Bien. Y ahora voy a colocar un vector aceleración, por ejemplo, aceleración, si quieren. La aceleración va a ser un vector que une los puntos
A y el punto M. A ver si lo dibujo. Veamos acá. Ahí lo dibujo, ¿ven? ¿Se nota? Si quiero puedo esconder el punto M, si quieren puedo esconder el punto B, para así no nos preocupa. Y tenemos un precioso diagrama de posición, velocidad, aceleración. Y cumple con los conceptos que tenemos. La aceleración es siempre vertical hacia abajo. ¿Sí? ¿Ok? Si esto no nos convence, lo que vamos a hacer es ser dramáticos. Cambiemos los movimientos originales. ¿Sí? Por supuesto, un consejo. Siempre es bueno, en primer lugar, guardar esto. ¿Sí? Van acá, por supuesto, como en todo programa, lo guardan. Sería acá, en las 3 rayitas más largas, guardar. Y ahí ustedes le colocan el nombre. Por ejemplo, ejercicio de movimiento. Ejercicio, movimiento, 2 dimensiones. Y ustedes deciden después dónde guardarlo. Yo lo guardo, yo tengo programado para guardar directamente mi perfil en GeoGebra, ¿sí? Pero se puede guardar en la computadora, o sea, ustedes pueden hacer así. Pueden ir acá y descargar como, lo descargan como ejercicio, guardar como, ¿sí? Y lo pueden guardar como archivo GeoGebra en la computadora automáticamente. Y la computadora lo puede guardar en algunas computadoras, en este caso en la mía está programada para guardar en las descargas, ¿sí? Acá está guardado, ¿ven? Acá lo bajo. ¿Ok? Y ahí ustedes lo pueden abrir con GeoGebra. Una vez que abren GeoGebra, pueden abrir, conste una cosa, para poder usar el programa tienen que tener abierto GeoGebra, ¿no? ¿Sí? Ok. O si no, lo pueden exportar como imagen. Lo pueden compartir. Vean, yo lo voy a compartir con ustedes. Lo voy a compartir. Este es lo que tengo acá. El enlace. Vamos un poquito. Aquí. Copiar. Así permite copiar acá. Solo un poquito lo voy a guardar de nuevo. Guardar otra vez. Ok, lo guardé. Lo voy a guardar acá. Compartir. Copiar. Y ustedes lo prueban a ver si funciona. Lo voy a salir de acá y lo comparto acá en el chat. Y ustedes prueban a ver si consiguen entrar ahí a GeoGebra. No sé por qué me quedó el clásico acá. Raro que no haya puesto ningún... Vamos a ver si va el programa. No está queriendo abrir. Vean, veremos ahora si va. Porque una vez lo guarda como quiere y no como uno le pide. Que es un gran problema de GeoGebra. Creo que está yendo. Ya les digo si estamos entrando o no. Fue directamente GeoGebra Classic. No me abrió el programa, a ver si... No hizo lo que yo quiere. Lo vuelvo, borramos ese compartir que no me lleva a nada. Lo borro acá. Este no lo usen. Solo voy a guardar acá otra vez. No me guardó. Exportar, descargar como ya hice. Debería compartir sin problema. En todo caso lo comparto desde el GeoGebra de mi perfil. Y ustedes lo pueden abrir después. Aquí. Compartir. Perdón, lo estoy compartiendo con ustedes. Acá para que vean lo que estoy haciendo. Comparto pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Este es mi perfil. Acá tengo algunos programas armados. Hay un relajo total acá, pero no importa. Acá lo puedo abrir con GeoGebra o lo puedo compartir mediante algún programa, ¿sí? El espacio. Lo interesante es que una vez que está instalado en el espacio de GeoGebra, lo pueden usar como un applet, ¿sí? Y esto lo pueden compartir en cualquier espacio, ¿sí? Sea un celular o sea alguna otra aplicación, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, creo que aquí sí lo puedo compartir. A ver si copio acá y lo envío, lo comparto aquí en el chat. Probemos ahora si queda. A ver si ahora sí.
Veamos si ahora me lleva al espacio que yo quiero. Sí, ahora sí fue el applet. Ahora sí, con este enlace último sí fue al applet, que está instalado. Y acá lo que pueden hacer es sencillamente, acá hay varias opciones, ¿no? Pueden trabajar con el applet ahí, ¿sí? Pueden trabajar directamente con el applet acá, en la página de GeoGebra. O si lo prefieren, dan un clic acá en los tres botoncitos, en los tres puntitos, y lo pueden abrir con GeoGebra. Ustedes pueden, en su espacio, lo abren con GeoGebra, y lo pueden descargar, lo guardan en su espacio GeoGebra, ¿sí? Esto lo pueden abrir con GeoGebra, y lo guardan, ¿sí? En GeoGebra esto se llama hacer una copia. ¿Bien? Ustedes pueden hacer las copias y de ahí pueden trabajar sobre ella, cambiarle el nombre, modificar los colores, agregar cosas nuevas, ¿sí? Perfecto. Barro, ya está compartido. Este último enlace sí funciona bien. Ahí ustedes lo pueden descargar, lo modifican. Ahí, Manuelito, usted puede probar en lugar de colocar las derivadas, colocar las ecuaciones, ¿sí? Y va a ver que, con todo cuidado, porque nunca se sabe lo que va a pasar, debería funcionar bastante bien, ¿sí? Ah, lo Cualquier cosa, pruebo, cualquier lo cosa pruebo. me mandás un mail, yo te dejo le dejo mi correo electrónico. Ah, ¿Ah? perfecto. Gracias. No, Sí, no, a las órdenes. lo voy a probar, sí. Por lo menos esto es divertido. La cosa es que uno se divierte. Yo me divierto mucho. Mis estudiantes dicen que yo me divierto más que ellos, pero está. ¿No es así, Natalie y Belkis? Tal cual, profe. Nosotros Sí. sufrimos. No, Bueno, ni pero está. tanto, ni tanto, ni Ni tanto, mentira. tanto, ni tanto. Yo me divierto un montón. Yo cuando voy armando esta cosa me divierto un montón porque uno dice, ¿cómo lo soluciono? Y yo he tenido varios cursos muy interesantes porque eh, algunos estudiantes que han pasado por los cursos, eh, estudiantes varones y damas también, ¿no? Por supuesto, no estoy usando géneros específicos. eh, Descubren estas cosas, descubren detalles mucho más rápido que uno. Además, hay estudiantes que buscan información y cuando llega a proponerse un ejercicio, saben más que nosotros de las aplicaciones y de cada uno de de los detalles. Y me acuerdo, por ejemplo, que uno de los estudiantes de física que ya egresó, un colega ahora, que tenía un pequeño, yo estaba explicando un ejercicio y no me salía cómo buscar, no me acuerdo cómo era el tema, cómo hacer una transformación de coordenadas, creo que era. Y él le había hecho matemática, era estudiante de matemática también. Y resulta que me dice, ¿por qué no prueba tal cosa, profesor en GeoGebra? Vamos a probarlo. Y claro, no aprendiendo con los estudiantes también. Esto es lo interesante de estos programas, ¿no? Que decís, no, yo sé mucho, no, mentira, no sabes nada. Cuando entras a este mundo es así como que estás aprendiendo a cada momento. Eso es lo divertido también ser docente, pero además ubicarse como estudiante en cada uno de estos ejercicios. Tanto que les digo constantemente, no sé si va a funcionar, si no funciona, probamos otra cosa. ¿Sí? Bueno, más o menos el programa está armado. Después ustedes si quieren agregar otras cosas a su gusto, lo pueden hacer. ¿Sí? Voy a hacer de acá. Por ejemplo, una cosa bien interesante que podrían agregar acá, como sugerencia, es la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el estudiante en este ejercicio puede decir, bueno, pero me hizo trampa porque no aparece el peso ahí. ¿Sí? O no aparece la fuerza que está haciendo la fuerza. Bueno, calcule el peso. Basta colocar una variable m acá, que sería la masa, y que represente el peso y cómo el peso va cambiando en función del parámetro m. ¿Sí? A ver si puedo ir para atrás. Esto está bien. Ok. Por ejemplo, acá puedo agregar, aquí abajo, digo, entra un parámetro m, que puede ser cualquier valor, positivo, por ejemplo, que puede ser un deslizador, ¿eh? Puede ser un deslizador, que lo llamo m. Que varíe. Por supuesto no conviene colocar 0 porque se puede complicar, tenemos una fuerza 0, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 0,1 hasta 5, con incremento de 0,1 a 0,1. ¿Sí? Ok. Y este parámetro m va a ir cambiando. Y puedo crear una variable con una función, f mayúscula, ahí este problema, fuerza, vamos a llamarla fuerza, así.
La fuerza, por supuesto, va a tener dos componentes, ¿no? Una componente horizontal y otra vertical. Puedo llamarla Fx, F mayúscula. Soy muy curiosidad, a ver qué pasa. Fx, que es la componente de la fuerza en el eje X, sería la masa m por la componente de la aceleración en el eje vertical, en el eje horizontal, que es, aquí, la componente de aceleración en el eje es d2x, km por d2x, por d2x. Por supuesto nos tiene que dar 0, ¿no? ¿Ah? Acá ya no hice el cálculo, pero estamos trabajando en función del tiempo, ¿no? Y la f de x en y, la f de y, perdón, f de y del tiempo, en función del tiempo, que va a ser la masa m por d2i. ¿Ok? Y bueno, y de ahí podemos calcular cuánto vale fx en el momento n, cuánto vale, llamamos j, ¿no? Cuánto vale fi en el momento n, fi, f mayúscula ahí, nada menos 10,8, y si cambio la masa, no tiene que cambiar el parámetro ahí, se cambia todo, ¿sí? Menos, por supuesto, significa que apunta verticalmente hacia abajo, estamos trabajando con áreas cartesianas, ¿sí? Con el eje positivo hacia arriba, cancela. Y si quiero dibujarlo, ¿cómo hago para dibujar en el punto A las fuerzas X e Y? O la fuerza resultante. Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo les parece que hago? ¿Qué hacemos para buscar dibujar la fuerza en el punto A? Qué duda. Vas a tener que definirlo. Otra vez, acá tengo que pensar lo mismo, ¿no? Lo que yo quiero es dibujar un vector apoyado en A, que empiece en A y que apunte hacia algún lado, ¿sí? Por lo tanto, tengo que marcar un punto, otro punto, que le puedo dar un nombre cualquiera, ¿sí? Cuyas coordenadas sean la del punto A más estas dos que calculé por último. Se lo voy a llamar de cualquier manera, lo voy a llamar W, ¿sí? El punto W, vamos a llamarlo la componente W, para usar W vamos a usar otra letra. Vamos a usar R sub C, a ver, S. Hace falta que S no me permita. Voy a llamar S a... No, no puedo llamar así. F1X, ¿qué pasa? F1X es un valor que va a ser la componente, la coordenada de A, más J. Y F1 y va a ser la coordenada B más K. Y ahora voy a dibujar el punto, ya que tenemos vamos a llamarlo el punto F. El punto F es F1i, F1, no quiero llamarlo, elegí mal el nombre, no importa. F1i, F1x, F1i. Es el punto F. Y ahora voy a dibujar el punto, la fuerza F, le voy a llamar fuerza, va a ser un vector, es un vector que empieza en el punto A y tiene como extremo final el punto F. Bueno, y ahí tenemos, se puede cambiar el color, ahora le podemos cambiar el color acá, otra vez como hicimos, le ponemos acá, cambiar el color, propiedades, y vamos a color, vamos a colocar un verdecito ahí bien bonito. Ok. Lo interesante acá es que la dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración deben coincidir porque esta es la fuerza resultante. Puede pasar que si tengo un valor de masa lo bastante pequeño, se note que la aceleración y la fuerza no tienen por qué ser lo mismo. Esta raya que apareció ahí, el recta que apareció ahí, se debe a estas componentes que van a aparecer aquí. Que no habría, esto se oculta. ¿Sí? Listo. Bien.
Si quiero, es que puedo esconder el punto F también, y listo. Y tenemos un precioso problema acá para resolverlo. El n es el tiempo y puedo ir cambiando acá. Bueno, está bárbaro, sí, perfecto. Pero yo quiero hacer otro programa para movimiento circular. ¿Tengo que hacer todo esto otra vez? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí, si no tengo no sé cómo hacerlo, el movimiento circular puedo empezar de cero, o puedo ir acá y cambiar y hacer esto. 3 por coseno, voy a poner cualquier valor acá, de 2 por t, y acá coloco, cambio esto, y pongo 3 por seno de 2 por t. Bueno, estos otros parámetros hay que esconderlos todos, ¿no? Porque él dibuja cosas que no debería dibujar, porque claro, yo no le escondía, a ver si esto tengo que esconderla, esto también, ¿sí? Porque la máquina no sabe qué cosas mostrar y qué no mostrar, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vean que acá tengo un circular. Puedo mover un poquito esto. Y hagámoslo girar. Desde el principio. Ahí tenemos un movimiento circular uniforme. Claro, dirán, pero la aceleración está como loca, está enorme la aceleración. Sí, bueno, porque ahí tenemos que cambiar algunos parámetros, o sea, tener que multiplicar esto por un parámetro para cambiar la escala. Pero nada más que eso. Pues la fuerza es centrípeta. ¿Sí? ¿Ok? Y la fuerza también. Pero no quiero hacerlo con esto, quiero hacerlo con una elipse. Bueno, hagamos con una elipse. Cambiemos acá. Podemos cambiar de cualquier forma acá, ¿eh? Yo qué sé, que podemos, no sé, podemos agregar un seno coseno, o sencillamente cambiamos acá pongamos 4 y ahí tenemos una elipse, ¿sí? Vamos a ir para diferenciar bien. Podemos cambiar el tamaño de los ejes acá, damos un clic aquí, desplaza vista gráfica, podemos cambiar la escala de los ejes si desean, ¿eh? Cambiamos acá, cambiamos aquí, ¿sí? Y otra vez tenemos una situación parecida con lo que esperábamos, ¿no? Un defecto acá. Este movimiento que dibujé ahora estrictamente tiene ciertos problemas de concepto porque debería apuntar hacia uno de los focos y no lo está haciendo, ¿sí? Porque básicamente este movimiento no es el que cumple con la ley de Kepler, ¿sí? Eso había que discutirlo y buscar la ecuación para la ley de Kepler. O sea, las componentes de la ecuación, de la curva paramétrica, estrictamente con la ley de Kepler. Esta acá es sencillamente una elipse común y corriente, ¿sí? O podemos enloquecernos y colocar cualquier cosa acá, lo que se nos antoje, ¿no? Un coseno cuadrado, o qué sé. Bueno, ustedes decidirán después. Pero para empezar, me parece un lindo ejercicio. Ya vean que lo único que hice así fue cambiar las ecuaciones paramétricas correspondientes y cambió la curva totalmente, ¿sí? Mi propuesta es, bueno, la próxima, no voy a sacar más tiempo hoy, la próxima haremos alguna otra cosita, les envío un programita para campo eléctrico después. Pero bueno, espero sus preguntas y si alguno desea armar un ejercicio propio, presentarlo. Existen múltiples ejemplos en Internet. Si colocan física con GeoGebra, van a aparecer carpetas enteras de física con GeoGebra, ¿sí? Y ahí hay que divertirse un poco. Decir, bueno, ¿cómo agarro esto y lo modifico para mi necesidad de clase? Puedo empezar de cero, como hice yo hoy acá, o podemos empezar de un ejercicio armado. ¿Bien? Bueno, dejo unos minutos para que ustedes pregunten y saquen dudas. Ay, tengo a Ismael y Daniel ahí, ay Dios. Oh, salados, vos. Daniel me puede destrozar la clase, como dicen. Y Ismael también. Oh. Gracias por estar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Claro que esto no sustituye la parte experimental, ¿no? No es el objetivo. Tampoco sustituye la medición directa,
que es mucho más importante que esto. Pero ayuda a discutir en clase, por lo menos en formación docente, aseguro que sí, en cómo las ecuaciones se arman y cómo represento estas cosas después en el plano o en el espacio. Se puede representar esto en el espacio también, ¿sí? Y cómo creo que también el año que viene es un proyecto que tengo en pensar en cómo esto se puede transformar en un curso de mecánica y de matemática 3, pero más allá de eso es preguntarse cómo pienso yo como docente, que piensan los estudiantes que resuelven los problemas. Porque, en fin, para poder armar esto tengo que entender bien cómo está la teoría y no inventar física, ¿sí? Que eso es lo más importante. ¿Tá? Bien, dejo acá para ustedes con preguntas y, bueno, agradezco mucho la participación. Y, bueno, espero que les haya interesado para ver la segunda parte del miércoles que viene. Gracias, Washington. Bueno, la semana que viene, a las 17:30 otra vez, nos encontramos por acá. Bueno, si alguien tiene algo más para preguntar o decir, y si no, la semana que viene nos reencontramos. Sí, yo quería saber si es posible repasar todo esto a través de un video. Porque digo, tomar nota, no pude tomar nota, obvio. Sí, en realidad la asociación en estas conferencias o cursillos que se están planteando, lo estamos grabando, y si por supuesto el conferencista está afín con la idea, luego lo compartiremos con el resto. Sí, sí, encantado, encantado. Ah, Y cualquier entonces, duda, a las horas. Sí. si es posible, se puede compartir antes del miércoles que viene. Bueno, intentamos, ¿cómo no? Sí, sí. Muchas gracias. Un detalle que no comenté es que, por ejemplo, solo como comentario, GeoGebra tiene una ventaja más. Ahora Ismael quiere decirme algo. GeoGebra tiene una ventaja sobre los otros programas. Que si ustedes quieren ver qué secuencia hice yo, miren acá. ¿Ven aquí los tres puntitos, estos? Los que están acá, o sea, de este lado acá, a la derecha. Si dan un clic ahí, hay varias ventanas más que se pueden abrir. Se puede abrir una ventana de cálculo simbólico, vista gráfica, 3D, hoja de cálculo, probabilidad. Y existe una ventana maravillosa que se llama protocolo de construcción. Si dan un clic ahí, aquí aparece el protocolo que yo hice, la secuencia de construcción que hice. ¿Sí? Si no saben qué secuencia usé, se va para atrás, se va al principio, y se le pide a la máquina explicar qué secuencia hizo. ¿Sí? La máquina va contando qué secuencia se hizo. Esa es la secuencia utilizada para realizar el programa. ¿Sí? Eso es una herramienta impresionantemente eficiente, precisamente cuando tenés una tarea y la bajás y no sabés qué hizo el autor, ¿no? O tenés un programa armado y complicado o largo, o con muchos pasos y no sabés qué hizo. ¿Sí? Porque muchas veces GeoGebra también agrupa acá el espacio algebraico según los tipos de objetos. ¿Ah? Puntos, rectas, vectores, ¿sí? Curvas. Y es difícil de seguir la secuencia. Pero acá el protocolo de construcción es absolutamente maravilloso. ¿Tá? Lo pueden utilizar. Si no siguen lo que yo expliqué, sencillamente va al protocolo de construcción y así está el protocolo de construcción paso a paso. ¿Tá? Bien. ¿No? ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a Natalie y Berky. La próxima de esto en 3D. Qué presión que les mete el profesor. Sí, Bueno. no, deja. Deja. Bueno, muchas gracias por estar, ¿eh? ¿Ah? Hasta la próxima. Bien. Nos Pasen vemos. bien. Chao, chao.